Empezamos del principio. El tema del cual quiero hablar hoy es por qué el crecimiento de las plantas responde a la temperatura. Y en la primera parte lo que había intentado empezar a explicar eran los motivos por los cuales me parecía importante estudiar las respuestas a la temperatura. Y en tal sentido, lo que estaba comentando es que en el actual contexto global, donde estamos experimentando calentamiento, es específicamente importante entender cómo las plantas responden a esos cambios en condiciones. En creo que acá me dicen que fue donde se cortó, en esta nota que salió hace unos días en Nature, nos describían el hecho de que la temperatura de la Tierra está alcanzando valores que se considera que no habían ocurrido en los últimos 125.000 años. Y eso implica no solo complicaciones derivadas de los cambios en temperatura y del contexto climático en términos generales, sino específicamente para las plantas, tenemos que pensar que probablemente estén en este momento ya siendo expuestas a temperaturas para las cuales no fueron seleccionadas, y en el futuro eso pueda ser aún más grave. No fueron seleccionadas tanto por la selección natural como por el mejoramiento para las temperaturas que probablemente tengan que experimentar en algunos años. Les comentaba también que desde el punto de vista de la producción de los cultivos, las temperaturas son particularmente importantes y este es un artículo que salió hace unos 4 años en Nature Plants, en el cual los autores lo que hacen es tomar algunos de los modelos de rendimiento de los cultivos y ajustar ecuaciones que dependen de la temperatura. Y ese ajuste de las respuestas a la temperatura mejora sustancialmente la capacidad de predicción de los cultivos. Eso es una manera indirecta de evidenciar el significado que tienen las respuestas a la temperatura en las plantas y, por lo tanto, en el rendimiento de los cultivos. Dicho esto, entonces, lo que quería hacer era brevemente resumirles cuáles son los tipos de respuesta de las plantas a la temperatura, de qué manera la temperatura afecta el crecimiento y de cuáles de estas respuestas vamos a estar hablando en el seminario. Y en tal sentido, a mí me gusta clasificar las respuestas a la temperatura basándonos en el rango en el cual esas respuestas ocurren o se optimizan. Podemos entonces considerar efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de la planta con temperaturas que están por encima o por debajo del rango fisiológico y que provocan daño, y por lo tanto retrasos en el crecimiento y en el desarrollo. Hoy no voy a estar hablando básicamente o de manera directa de los efectos de las temperaturas que causan daño. Hay, por otro lado, efectos de la temperatura que se optimizan en la parte inferior de este rango fisiológico de temperaturas, es decir, temperaturas bajas que en sí no causan daño, pueden acelerar, por ejemplo, procesos de desarrollo como la germinación, y en ese sentido conocemos como una práctica bastante común la estratificación, en la cual ponemos semillas a incubar a temperaturas bajas para bajarles el nivel de dormición y que de esa manera puedan germinar. O conocemos también la vernalización, en la que las plantas tienen que estar expuestas a semanas, un periodo prolongado de bajas temperaturas, de manera que se pueda producir con suficiente velocidad el desarrollo reproductivo, es decir, que se llegue a la floración. Estas dos respuestas sabemos bien para qué sirven. Sabemos que tienen que ver con la información estacional que adquiere la planta y que de esa manera, por ejemplo, en el caso de la floración, se asegura no florecer en la mitad del invierno, se asegura haber pasado el invierno antes de empezar a florecer. Hay otras respuestas
que se optimizan con la combinación diaria de temperaturas más altas y temperaturas más bajas, sin llegar a los extremos necesariamente de la escala de temperaturas fisiológicas, pero conocemos bien el caso del impacto de las temperaturas alternadas sobre la germinación. Hemos visto, bueno, experimentos incluso de Claudio Garza, de Rodolfo Sánchez y compañía, donde veían que las semillas de sorgo de Alepo respondían a las temperaturas alternadas y eso les daba información acerca de la profundidad dentro del suelo o de la existencia de una cobertura de vegetación que significa competencia por luz. Es decir, que en este caso también sabemos bien para qué sirven estas respuestas. Y finalmente, tenemos otras respuestas que se optimizan no por temperaturas bajas ni por combinaciones de altas con bajas, sino por temperaturas en el rango superior, en el nivel superior del rango fisiológico. Y acá yo distingo dos tipos de respuestas, algunos efectos que llamamos generales y otros más específicos. ¿Qué entendemos por efectos generales? Bueno, la temperatura un poco más alta puede hacer que las reacciones bioquímicas funcionen un poco más rápido y que en términos generales la planta crezca y se desarrolle más rápido, de manera más o menos pareja en todos los aspectos. Y en ese sentido hay un efecto más o menos general de la temperatura. Pero en contraposición hay efectos específicos. ¿Qué quiere decir? Que puede darse el caso en que un aumento en la temperatura provoque cambios en el crecimiento que son más específicos de un determinado órgano en relación a otros órganos de la planta, de manera tal que mientras que cuando uno habla de los efectos generales, estamos considerando que la planta llega al mismo lugar en más o menos tiempo, en el caso de los efectos específicos, con una temperatura, por ejemplo, más elevada, la planta no llega al mismo lugar que con la temperatura más baja. Por ejemplo, hay un órgano que crece más y nunca va a llegar a crecer tanto con la temperatura más baja, aunque yo lo espere. En todos los casos que están marcados acá con verde, en donde hay un cambio en el crecimiento o desarrollo que es específico, esto lleva a un cambio en la forma de la planta. Y esto es lo que llamamos, en términos generales, termomorfogénesis. Así como muchas veces hablamos en seminarios de la fotomorfogénesis, que es el cambio de la forma de la planta por la luz, en la termomorfogénesis es la señal de la temperatura la que está haciendo el cambio de la planta. En este seminario vamos a hablar de los efectos específicos que se optimizan, que alcanzan su mayor manifestación con temperaturas altas dentro del rango fisiológico. Y en ese sentido, les pongo acá un ejemplo que tomé hace unos poquitos días, que viene de un paper publicado en Agronomy Journal este mismo año, con distintos cultivos de servicio. Fíjense ustedes, acá lo que grafican los autores es la relación entre la raíz y el tallo. Y lo que se ve, son distintas especies que se utilizan como cultivos de servicio, lo que se ve es que hay una caída en la proporción de la raíz con respecto al tallo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay partes de la planta que están respondiendo de manera diferencial, por mecanismos específicos, a la señal de temperatura. No todo es simplemente más rápido y llega al mismo lugar, claramente no está llegando al mismo lugar. Y eso se debe en buena medida, si ustedes se fijan acá, en estas fotos, que básicamente en este que sería más o menos el rango fisiológico, uno ve claramente un aumento de crecimiento de la parte aérea y claramente también un aumento en la estatura de la planta. Bien, algo parecido podemos ver en Arabidopsis. Estas son plantitas de Arabidopsis en sus primeras etapas de vida. Y una de las respuestas muy claras acá es el aumento del crecimiento del tallito el hipocotilo, con las temperaturas más cálidas. Vos podés esperar lo que quieras a esta planta cultivada a temperaturas más bajas y no va a llegar a tener un hipocotilo de este tamaño. Y de hecho, por ejemplo,
El plano acá no ayuda mucho, pero si uno mide específicamente el crecimiento de los cotiledones, mientras el hipocotilo acá crece más, los cotiledones van a crecer menos. Entonces, en este seminario lo que yo quiero preguntar es, bueno, ¿cuál es la función? ¿Para qué le sirve ecofisiológicamente a la planta crecer, que el hipocotilo crezca más cuando las temperaturas son más cálidas? Y en ese sentido, la hipótesis que está muy difundida en la literatura es que esto le sirve para que los tejidos no alcancen temperaturas tan altas que les provoquen daño. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, bueno, está bien, si el hipocotilo crece más, fíjense, el meristema que está por acá arriba, se aleja del suelo, que en el sistema sería lo que más se calienta. Entonces, es una manera de evitar, alejando la parte más sensible de la planta, evitar que ésta sufra temperaturas que le causen daños. Hay alguna que otra medición de una mayor capacidad de, es decir, plantas que han sido expuestas a diferentes temperaturas, como estas que menciono acá, y que después son expuestas a temperaturas, a una temperatura común, y han visto que estas alcanzan temperaturas un poquito más bajas, que se las han atribuido a una mayor capacidad de ventilación, aunque eso no está del todo probado. Esto está tan metido en la literatura que alguno de los reviews que ha salido, que se yo, hace unos años en Nature Plants, en la definición de termomorfogénesis, mete esta función. Es decir, que es una respuesta de crecimiento de la planta para evitar alcanzar temperaturas tan altas que le provoquen daño. En este seminario, lo que quiero hacer es, en primer lugar, presentar dos argumentos en contra de esta hipótesis. Y después presentar una hipótesis alternativa y un par de argumentos a favor. Vamos entonces a los argumentos en contra de esta hipótesis. Primero, las respuestas a la temperatura, la respuesta de crecimiento, considerando la temperatura, ocurren aún en condiciones en que el daño por calor es improbable. Vamos a ver por qué digo esto. Es un experimento muy sencillo que hizo Sofía Romero como parte de su tesis, en el cual lo que hizo fue medir la tasa de crecimiento del hipocotilo en plantas que eran expuestas a distintas temperaturas en el mismo periodo en que estaba realizando la medición, pero además expuso esas plantitas a distintos niveles de sombreado. Acá en verde más oscuro tenemos el sombreado más intenso y vamos a la otra punta y tenemos luz blanca más intensa. Es decir, que esto simula la sombra de un canopeo más denso y esto simula una exposición más fuerte al sol, ¿no es cierto? Y lo que vemos acá, claramente, por un lado, es la respuesta a la temperatura, que es la pendiente de estas líneas, de la tasa de crecimiento. Pero por otro lado, lo que vemos es que las plantas que más responden son las que están en la sombra comparadas con las plantas que están en la luz. Cualquiera de nosotros que haya estado en algún momento en la playa sabe que hace más calor fuera de la sombrilla que abajo de la sombrilla. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que las respuestas de crecimiento a la temperatura son más fuertes en la sombra, que es precisamente una condición que lo que hace es bajar la probabilidad de encontrar temperaturas altas que causen finalmente el daño por calor. No parece tener mucho sentido tener una respuesta para ajustarse a un posible peligro y tener esa respuesta más fuerte cuando ese peligro es menos inminente. Fíjense algo más. Estos son los mismos datos que les mostré hace un ratito, pero acá lo que tenemos es un análisis. Lo que hizo Romina fue, para distintas partes de distintas posiciones en la Tierra, fijarse cuál era la probabilidad de encontrarse con una máxima temperatura de 35 grados en función de las temperaturas medias de los 4 días previos. Y lo que se ve acá es que, bueno, si vos tenés una temperatura media de 15, 20 grados,
es muy poco probable que después de 4 días de estas temperaturas tengas un día de por lo menos 35 que uno dice, bueno, puede llegar a causar un cierto daño. Recién eso empieza a subir tímidamente por arriba de los 20 y es realmente fuerte la respuesta cuando se está acercando a los 30 grados. Ahora, comparen la forma de esto con la forma de esto. Fíjense, acá a 20 grados estamos a mitad de camino de la respuesta de crecimiento con respecto al máximo que observamos acá en 30 grados, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo, ¿qué sentido tiene esta respuesta de crecimiento a la temperatura? No parece poder ser explicada como una manera de ajustarse a la probabilidad de encontrarse con temperaturas tan altas que le provoquen daño, simplemente porque lo que estamos viendo acá es que esas temperaturas altas no van a ocurrir. No tiene mucho sentido ajustarse a una condición que no va a ocurrir. Eso nos hace pensar que la función de esto puede ser otra, que no tiene que ver directamente con evitar las temperaturas muy altas. Argumento número 2. Este argumento probablemente no les resulte obvio de entrada. Las respuestas a los vecinos y a las temperaturas cálidas comparten mecanismos. Lo que voy a hacer es primero mostrarles que realmente comparten mecanismos y después les voy a decir por qué esto me parece un argumento en contra de pensar que la función de la respuesta de crecimiento a las temperaturas cálidas es evitar quedarse en temperaturas demasiado calientes. No sé si se escucha bien. ¿Están allí? Ok, perfecto. Bien, entonces sigo con esto. Como les decía, vamos a ver algunos datos que nos muestran las relaciones entre la respuesta a la sombra y la respuesta a la temperatura. Una de las cosas que hizo Sofía fue tomar una serie de accesiones de Arabidopsis, es decir, líneas cosechadas en distintos lugares, estas son accesiones de España, y las expuso a tratamientos de sombra y tratamientos de temperatura. Entonces acá lo que tenemos es la respuesta a la temperatura para cada accesión en función de la respuesta que tuvo a la sombra. Bueno, lo que nosotros pensamos es, bueno, probablemente esto dé un zafarrancho, porque, a ver, que una línea, dependiendo del lugar del su ambiente local, capaz que tiene, qué sé yo, respuestas fuertes a la temperatura y no a la sombra, o a la sombra y no a la temperatura. Podría haber cualquier combinación, porque estos ambientes son muy variados. Les muestro lo que pasó. Lo que encontró en estos experimentos es una correlación muy fuerte entre la magnitud de la respuesta a la temperatura y la magnitud de la respuesta de crecimiento del hipocotilo a la sombra. Eso quiere decir que ambas respuestas, como estas son variantes, distintas accesiones genéticamente distintas, eso quiere decir que las respuestas están genéticamente ligadas, lo cual es raro para dos procesos que teóricamente tendrían funciones completamente distintas. Incluso en este caso, por ejemplo, sospechamos en su momento y dijimos, bueno, capaz que a lo mejor estas son las líneas que tienen mayor capacidad de crecer y cualquier cosa que le hagas se dispara el crecimiento con más facilidad. Pero de hecho, la verdad, hizo pruebas de correlaciones entre las respuestas y la capacidad basal de crecimiento y no da ninguna correlación significativa. Así que esta es una evidencia genuina de que las respuestas están ligadas. Vamos a ver un poquito más en detalle, aunque nos vamos a mantener más o menos por arriba en esto, en la convergencia entre las respuestas a la temperatura y las respuestas a la luz. Fíjense que acá en este gráfico lo que tenemos es bueno, la luz entrando por acá a nivel de los receptores de luz, la sombra bajando el nivel de luz que entra por acá, y estas indicaciones serían los lugares por donde entra al sistema la señal de la temperatura. Pero algo que ya nos dice esto es que yo acá metí un solo grupo de cajitas, después vamos a ver un poquito de qué se trata cada una,
un grupo de cajitas común para la sombra y para los efectos de la temperatura. Vamos a ver por qué digo que hay convergencia, por ejemplo, a nivel de fotorreceptores. Seguramente todos nosotros que hemos cursado fisiología sabemos de qué se trata el fitocromo, sabemos que el fitocromo tiene dos formas, una que es el PR y otra que es el PFR, y que la forma biológicamente activa es el PFR, es decir, a la planta no le importa tener este o no tenerlo, pero sí le importa tener este, y una de las cosas que hace es inhibir el crecimiento del hipocotilo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace pasar de esta forma a esta otra? La luz roja lo que hace es absorbida por este PR que se excita y cuando se relaja está como PFR, que puede inhibir el crecimiento del hipocotilo. Y el PFR, en cambio, le gusta absorber el rojo lejano y entonces cuando absorbe el rojo lejano se excita y cuando se relaja pasa a la forma PR. Esto es crucial para la percepción de plantas vecinas, porque las vecinas lo que van a hacer es absorber el rojo para la fotosíntesis, reflejan y transmiten el rojo lejano, entonces enriquecen el ambiente en rojo lejano, y eso hace que haya menos PFR, porque esta flechita se hace más importante que esta, menos actividad biológica, y ¡paf!, el hipocotilo se va para arriba. Bien, una de las manifestaciones de esto es la que vemos acá. Esto que están viendo acá son núcleos de las células del hipocotilo de Arabidopsis. Esto no es una planta, sino que las fotos están pegadas una al lado de la otra acá. Son núcleos de plantitas distintas, y estas de acá estaban con una proporción alta de rojo, es decir, que tenían bastante PFR, y estas de acá gradualmente se va cambiando de derecha para izquierda, vamos bajando, aumentando la proporción de rojo lejano, y tenemos bajo PFR. Esto que se ve acá verde es el fitocromo, en particular el fitocromo B. Obviamente el fitocromo B no se ve, ¿no es cierto? Lo que uno hace es utiliza una línea que tiene el fitocromo, una planta transgénica que tiene el fitocromo B fusionado a una proteína verde fluorescente. Entonces, cuando uno va al microscopio de fluorescencia, lo excita con la luz y lo puede ver porque da fluorescencia y uno lo puede ver verde. Bien. Más allá de eso, fíjense ustedes, cuando hay mucho PFR, tenemos acá estos condensados, son poquitos y grandes. Cuando el fitocromo se desactiva y vamos pasando del PFR, cada vez tenemos menos, tenemos finalmente chiquitos y muchos. ¿De acuerdo? Más allá de lo que eso quiera significar, sobre lo cual hay bastantes dudas, es una manifestación de la inactivación del fitocromo. Una de las cosas que nos llamó la atención es que, bueno, sabíamos que para pasar el PR a PFR en realidad no hace falta mucha luz, eso fue una de las cosas que históricamente lo diferenció de la fotosíntesis, donde hace falta mucha luz para hacer suficiente fotosíntesis, no hace falta mucha luz para pasar de PR a PFR, y sin embargo nosotros lo que veíamos, es un trabajo que publicamos hace unos años, lo que veíamos que si simplemente sin tocarle la proporción entre rojo y rojo lejano, le bajábamos la cantidad de luz y empezábamos a ver cosas parecidas a estas. Eso nos hizo pensar que, además de estas reacciones dependientes de la luz, podría haber alguna reacción independiente de la luz que estuviese mandando este PFR de vuelta para atrás, de manera tal que cuando había poca luz, estas flechitas no eran tan importantes y esto solito se iba para atrás. Esa reacción en realidad ya estaba inventada, que es lo que se llama reversión térmica o reversión oscura, donde el PFR se va solito, se desestabiliza y se va para acá atrás. Siempre habíamos pensado, yo siempre había pensado que esto en medio era como una tarda del fitocromo, es decir, pero siempre se había pensado que no era demasiado importante, ¿no es cierto? Es decir, que esta flechita era suficientemente chica con respecto a estas otras, pero esto nos empezaba a decir, bueno, tal vez no sea tan chica. Y si esto no es tan chico, y si esto depende de la temperatura, lo que estaría haciendo el fitocromo es responder no solamente a la luz, sino a la temperatura. Entonces, fíjense ustedes acá, vamos de vuelta a los condensados estos en el núcleo, esto otra vez son núcleos de células de hipocotilo, pero acá en vez de estar cambiando la luz, lo que estamos haciendo es cambiar la temperatura.
Y fíjense que cuando vamos de 20 a 25 y de 25 a 30, lo que vamos viendo es que se van yendo los condensados más grandes y tenemos ahí condensados más chiquitos. El fitocromo sigue estando allí, más difícil de ver porque los condensados son muy, pero muy pequeños. Entonces, esto pega con decir, bueno, la temperatura cálida también está haciendo que el fitocromo sea menos activo. Claro que, a ver, cuando uno usa la luz dice lo que estás cambiando es entre PR y PFR, pero cuando estás cambiando la temperatura puedes cambiar cualquier cosa. Entonces, capaz que estos condensados se juntan y se separan entre sí las moléculas de fitocromo más rápido con la temperatura, y lo que estás viendo es eso. Entonces, ¿cómo hacer para distinguir una cosa de la otra? Bueno, lo que hicimos fue comparar líneas normales del fitocromo con otras en donde le faltaba la flechita de la reversión térmica. Eran mutantes que no tenían la reversión térmica, mutantes de la molécula misma del fitocromo que no tenían la reversión térmica. Y esa diferencia está graficada acá. La diferencia es en los tamaños de estos condensados, y está graficada en función de la temperatura a la cual cultivamos las plantitas. Y efectivamente vemos que a 10 grados prácticamente no hay diferencias, pero que esta manera indirecta de ver la importancia de la flechita que desactivaba el fitocromo aumenta con la temperatura, lo cual quiere decir que efectivamente esta y otras evidencias indican que la reversión térmica está haciendo del fitocromo B un sensor de la temperatura. Bien, entonces, este es un punto. Acá hay otros receptores de luz, no me voy a meter en eso, pero acá vemos que hay una convergencia entre la luz y la temperatura. Veamos este otro punto. Acá dice factores de transcripción. ¿Qué son factores de transcripción? Bueno, nada demasiado complicado. Son proteínas que controlan la transcripción, por eso se llaman factores de transcripción. Y lo hacen pegándose al ADN, punto. Es decir, que te pueden estimular la transcripción de genes pegándose al ADN. Bien, fíjense ustedes, los receptores que están activos, los receptores de luz que están activos cuando la temperatura es baja o cuando la luz es alta o las dos cosas juntas, lo que hacen es mantener estos reprimidos. Y estos hacen falta, estas líneas así que terminan como una T, es el lenguaje que usamos para decir, bueno, esto está reprimiendo, ¿no? Esto está reprimiendo a los factores de transcripción, y estos genes entonces no pueden expresarse lo suficientemente fuerte, son genes de crecimiento, como para que haya crecimiento. Les muestro un dato acá. Hay muchos factores de transcripción, no importan demasiado ser amplios en eso, simplemente les muestro uno que es PIF4, anecdóticamente. Acá lo que estamos viendo es, otra vez con microscopía confocal, pero todo esto es una foto del hipocotilo. Ven que se lo ve larguito así, son células del hipocotilo. Y lo verde, en este caso, no es el fitocromo, sino el que se fusionó a la proteína verde fluorescente, este factor de transcripción. Fíjense ustedes, acá tenemos luz, un poquito de sombra y más sombra, así que de izquierda a derecha hay más sombra, 14, 20, 28, de arriba para abajo hay más temperatura. Y lo que vemos es que cuanto más sombra y más temperatura, más hay de PIF4. Si esto lo cuantificamos, tenemos algo como lo que se muestra acá. Este es el nivel de fluorescencia que se veía en el gráfico anterior. Fíjense que acá están las temperaturas, con más temperatura sube, acá están los niveles de sombreado, luz blanca, hasta sombra más alta, con más sombra sube. Bien, entonces esto sube con ambas señales. Y fíjense ustedes acá, está graficado la tasa de crecimiento para estas mismas condiciones en función de la actividad, como medida como fluorescencia en este caso, del factor de transcripción. Fíjense que esto nos da, acá está, para cada puntito está indicado de qué temperatura viene y de qué condición de luz viene, pero lo importante acá es que en realidad uno no puede distinguir un sesgo asociado a una temperatura o una condición de luz. Básicamente, una vez que llegó a un cierto valor de este factor de transcripción, lo mismo le da haber llegado por ser luz, la condición de luz o por la condición de temperatura. Este es un análisis similar, nada más que en vez de usar fluorescencia en el microscopio confocal, se hizo con luminiscencia, es decir, esto lo que hace es dar luz y se mide con el luminómetro que está ahí en el IFEVA,
Pero otra vez, podemos ver que la señal sube con la temperatura, sube con la sombra, y si hago un plot de crecimiento contra la actividad estimada de esta manera, otra vez, no hay ningún sesgo claro ni de las condiciones de luz-sombra ni las condiciones de temperatura. En esta otra partecita vemos como una especie de loop de regulación que tiene tanto las respuestas de luz como la respuesta de la temperatura. Fíjense, recuerden estas T. Esta es otra cosa bastante curiosa, pero en las señales de plantas, uno a priori podría pensar que un estímulo del ambiente, un estímulo cualquiera, qué sé yo, que A estimula a B, que B estimula a C y C estimula a D. En realidad muy pocas veces pasa eso. En realidad son todas cadenas de regulaciones negativas. Es decir, que este regula negativamente a este regula negativamente a este regula negativamente a este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos unas enzimas o complejos enzimáticos, mejor dicho, que lo que hacen es pegarles unas moléculas a estas proteínas, y al pegarles esas proteínas las marcan para ser degradadas. Es como si le pegaran como si les pegaran un papelito que dice, bueno, vos vas al muere, ¿no? Y entonces estas proteínas van a ser degradadas. Les pongo acá un nombre de estas porque es interesante, no porque se acuerden el nombre, pero sí para que sepan que esta fue descubierta en plantas y que en humanos, por ejemplo, es importante también porque tiene que ver con la susceptibilidad al cáncer. Y lo que hacen entonces los receptores de luz, mientras estos están activos, mantienen a esta quietita, no la dejan actuar. Y entonces hay fuerte abundancia de estos reguladores transcripcionales. ¿Qué hacen los reguladores transcripcionales? Bueno, como la palabra lo indica, regulan la transcripción. Y lo hacen regulando negativamente a estos factores de transcripción. Es decir, que estos le complican la vida a estos otros. Por ejemplo, se les pegan y no los dejan trabajar como la gente. Entre estos, les pongo acá un nombre, RGA, que es una de las proteínas DELA. Probablemente a ustedes eso no significa nada, pero las proteínas DELA son las que se usaron para los genes de enanismo, por ejemplo, en trigo, durante la Revolución Verde. Y bueno, acá lo que vemos nosotros es que los fotorreceptores mantienen a esto reprimido, de manera tal que estos están muy felices reprimiendo a estos otros, y cuando viene la sombra, esta represión se va, o se reduce, y estos entonces son degradados. Les muestro rápidamente un par de datos. Fíjense, este es el complejo enzimático que yo les mencionaba antes, que tiene a COP1. Con el tiempo en sombra se va para arriba, con el tiempo en calor se va para arriba. Lo que quiero resaltar es el paralelo entre el efecto de la sombra y el efecto de la temperatura. Este es el blanco de este complejo enzimático, el que es de la DELA, que es degradada. Fíjense, con la sombra se va para abajo, con la temperatura se va para abajo, y esto lo que muestra es que si falta, este es el mutante, que no tiene este complejo entero, entonces si el complejo no está entero, la degradación no ocurre de la misma manera. Finalmente les muestro otro ejemplo acá, otra vez con COP1, simplemente para que vean el paralelo, otro factor de transcripción que trabaja por acá. En este caso lo que vamos a ver es que COP1 de alguna manera va a estar regulando negativamente alguno por acá, que no sabemos todavía exactamente quién es, el malo de la película, pero haciendo eso indirectamente protege a este factor de transcripción que hace falta para el crecimiento, eso sí lo sabemos. Fíjense ustedes el paralelo acá, otra vez es con microscopía confocal para ver a BES1, son experimentos que hizo Cecilia, y lo que vemos ustedes, esto es en el hipocotilo, fíjense, se va para arriba con la sombra, se va para arriba con la temperatura cálida. Es decir, ¿qué es el mensaje de esto? Que la sombra y la temperatura hacen cosas parecidas a través de mecanismos parecidos. Eso, los dos dependen de COP1, si no está COP1 que los proteja, la subida no puede ocurrir. Uno puede decir, bueno, genes que promueven el crecimiento, que tienen que ver con genes de hormonas y genes de las paredes, etcétera, que hacen que crezcan.
lo que hicimos fue un análisis del transcriptoma entero. Nos encontramos acá con un grupo, fíjense acá en azul están representadas las expresiones bajas. Este es un grupo de genes que salió en análisis de clustering. Es un grupo de genes. Tienen expresión baja en la condición de luz y temperatura control. Suben un poco cuando se sube la temperatura, suben un poco cuando se mantiene la temperatura en las condiciones control, pero se pone sombra, y suben más cuando hay la combinación de temperatura cálida y sombra. Y las funciones sobre representadas en los genes de este grupo son precisamente crecimiento. ¿Qué es lo importante de esto? Que la sombra y las temperaturas cálidas usan los mismos genes para aumentar el crecimiento. Todo esto para decirles, miren, la convergencia entre la respuesta de la sombra y la respuesta a temperaturas cálidas no será un 100%, pero es altísimo. ¿Y esto qué importancia tiene? En realidad, por ejemplo, yo en mi casa puse algo como está en este dibujito. Es decir, uno tiene la posibilidad de cortar, si quiero cortar la luz de la cocina, no estoy jorobando el cuarto de mis hijos o algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, para funciones distintas, conviene tener circuitos independientes de manera tal que uno pueda tomar decisiones que una vez que toque una cosa, no toque al mismo tiempo la otra. Entonces, es medio problemático si la sombra tiene su función y la respuesta a la temperatura tiene su función, es medio problemático que las dos tengan los mismos botoncitos. Es decir, ¿cómo hace una planta para ajustarse a la sombra sin tocar el ajuste a la temperatura si es que realmente las dos funciones son distintas? La función de la respuesta a la sombra. Estas son plantitas de Arabidopsis expuestas a luz o sombra. La respuesta a la sombra está recontra conocida. Esto sirve para evitar el nivel de sombreado proyectando las hojas más para arriba. Si la función de esto es reducir el nivel de sombreado presente o futuro, la convergencia mecanística con la respuesta a la temperatura nos hace pensar que la respuesta a la temperatura no tiene como función reducir la capacidad de exponerse a temperaturas muy altas, sino reducir el nivel de sombreado. Con eso termino los dos argumentos en contra. Brevemente les muestro los dos argumentos a favor. Primero, las respuestas a la temperatura, las respuestas a la sombra, son más fuertes cuando las temperaturas son cálidas. Para analizar eso, por supuesto que uno podría hacer un experimento de combinar sombras y temperaturas. De hecho, lo hicimos. Yo les mostré un dato anterior que uno lo podía dar vuelta y podría ver el efecto de la temperatura sobre la sombra, como vimos el efecto de la sombra sobre la temperatura. Pero no es eso lo que queríamos hacer. Porque queríamos ver las combinaciones que realmente ocurren en la naturaleza. Entonces, tomamos una aproximación distinta. Hicimos un modelito de crecimiento del hipocotilo en función de la luz y la temperatura. Y Sofía obtuvo datos de crecimiento en cámara y datos de crecimiento en el campito ahí del IFEBA, de las plantitas de Arabidopsis, y vemos que el modelo, bueno, se puede mejorar, pero digamos, no anda del todo mal. Por lo menos uno no ve un bias, es decir, un desvío muy claro en función de la sombra o del nivel, estos son distintos genotipos que usamos en esos experimentos, o de la temperatura para estas condiciones. Hay cosas a mejorar, pero anda bastante bien. Entonces, con esos datos, lo que hizo Sofía fue bajarse valores de temperaturas medias, valor de amplitud térmica y valores de irradiancia para distintas zonas en el mundo donde el fotoperiodo era de 10 horas, que era la condición para la cual hicimos el modelito. Entonces, acá lo que está representado es la tasa de crecimiento que nos daba el modelo en función de estos inputs de amplitud térmica, media de las temperaturas e irradiancia.
Lo que ustedes pueden ver acá es que si yo grafico, en verde más oscuro está la sombra más intensa y en amarillo la luz y en el medio la sombra intermedia. Si yo grafico en función de la amplitud térmica, no me da una relación significativa de la respuesta a la temperatura con la amplitud térmica, tampoco me da con respecto a la irradiancia, usando los valores reales que se encuentran en distintos ambientes, pero sí me da, con esos valores, que las respuestas de crecimiento, acá tenemos graficado crecimiento, la respuesta de crecimiento a la sombra, verde oscuro, con respecto a la condición de luz, por ejemplo, aumentan cuando lo que está aumentando es la temperatura. Estos son algunos datos experimentales, obviamente son menos puntos, pero confirman lo que vemos acá. Y esto es simplemente para ver que si uno, en vez de usar los datos de la realidad, lo que hace, por ejemplo, usar el promedio de temperatura media para hacer este dato, ¿no? Usar el promedio de temperatura media y el promedio de irradiancia en vez de usar los valores reales y modificar solo la amplitud térmica, sí habría efectos de la amplitud térmica sobre la respuesta a la sombra. Fíjense que esto se separa más acá que acá. Y lo mismo efectos de la irradiancia. Fíjense que el efecto es mayor acá que acá. Esto simplemente lo que hace es justificar este análisis. Si uno toma valores artificiales de luz y temperatura, puede llegar a conclusiones que no son las reales. Lo que estamos viendo es que cuando uno usa combinaciones reales de luz y temperatura, de estos tres factores, el único que afecta la respuesta a la sombra es la temperatura. Entonces, con temperaturas más altas, mayor respuesta a la sombra. Fíjense ustedes, acá usamos, esto lo hizo en Romina, usamos en colaboración con gente de Suiza, un experimento donde calculamos la actividad del fitocromo. Esto es PFR, porque en realidad se considera que el activo es el dímero de 2 veces PFR. Acá lo que hacemos es, para distintas alturas dentro de un canopeo de trigo, lo que hizo Romina fue medir la luz y usar un modelito para estimar la actividad del fitocromo. Fíjense, acá en esta línea está representado la actividad del fitocromo si solo toma en cuenta las respuestas al rojo y al rojo lejano. Y acá, en esta línea, está representado si además de las reacciones fotoquímicas, se toma en cuenta la reversión térmica que yo les mencionaba antes. Y lo que se ve es que para la luz arriba del canopeo, las dos líneas están pegadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, para la luz alta, la falta de sombra, en las condiciones de falta de sombra, no importa demasiado la reacción térmica, no importa demasiado la temperatura. Lo que hace la temperatura tiene lugar para actuar en la medida en que uno está considerando lugares más sombreados. Segundo argumento a favor. Las temperaturas cálidas aumentan el requerimiento de luz para mantener el balance de carbono de las plantas. Primero, en ese análisis del transcriptoma que yo les mencionaba, es decir, en la expresión de todos los genes o de miles de genes de la planta, una de las cosas que vimos es que la temperatura de por sí, fíjense acá tenemos 20, 28, y acá tenemos un clúster de genes que tienen que ver con el aparato fotosintético. La temperatura de por sí tiene efectos bastante importantes sobre el aparato fotosintético, entonces ahí recurrimos a Super Eddy Ploschuk para hacer experimentos de medición de intercambio neto de carbono. Acá Eddy ajustó una camarita para poder meter las plantas tal cual las usábamos. Y lo que se ve es que durante el día el intercambio neto de carbono es más bajo en las plantas cultivadas o expuestas momentáneamente a temperaturas más cálidas, y durante la noche estas plantas respiran más, un intercambio neto de carbono negativo, obviamente durante la noche, más importante que a temperaturas más bajas. Repetimos esos experimentos con hojas individuales de plantas un poco más grandes, pero el mensaje es más o menos el mismo. Fíjense la tasa de respiración de la hoja, es el intercambio neto de carbono negativo, al principio de la noche, al final de la noche. Va cambiando durante la noche, pero se mantiene abajo
en las plantas, es decir, más negativo, más respiración en las plantas de mayor calor. Si medimos, esta es una curva de intercambio neto de carbono en función de la irradiancia, menor capacidad fotosintética en las plantas expuestas al calor. Esto es el intercambio neto de carbono al final del día, porque esto fue hecho a la mañana. Y lo que terminamos viendo es que, bueno, si uno integra la tasa de respiración durante la noche y se pregunta cuánta fotosíntesis, dice, bueno, este es el intercambio neto de carbono que debería tener durante el día, por lo menos para que esa hoja le empate a lo que gastó en respiración durante la noche, es decir, entra por acá con intercambio neto de carbono que debería tener para empatar y sale por acá abajo con la cantidad de luz con la que puede lograr ese intercambio neto de carbono. Lo que se da cuenta es que las plantas a temperaturas cálidas requieren casi el doble de luz para poder balancear las hojas estas, poder balancear la pérdida de carbono que tuvieron durante la noche. Así que efectivamente habría un motivo para el cual las plantas tendrían mayor respuesta, un mayor crecimiento del hipocotilo con las temperaturas cálidas. Y ese sería el mismo que tienen para aumentar la tasa de crecimiento del tallo cuando hay sombra. Proyectar las hojas hacia una posición más alta dentro del canopeo y alcanzar la luz adicional que requieren. Conclusiones, entonces, les mostré las temperaturas cálidas y a la sombra. Esto, por otro lado, nos habla, es decir, es algo que nosotros estamos bastante interesados en estudiar, cómo la planta integra información que viene de distintas señales. Hay experimentos similares viendo con nutrición mineral y la sombra, que es siempre nuestro centro, disponibilidad de agua, salinidad. Entonces, queremos ver cómo funcionan estas respuestas, acercarnos a entender los mecanismos que usa la planta en el mundo real, donde las cosas son más complicadas que cambiarle solo una cosa. Y claramente la temperatura nos enseñó que la planta integra, y con un propósito evolutivo aparente, la información que viene de distintas señales. Y que esa convergencia tendría como significado evolutivo una convergencia funcional que significa reducir la exposición al sombreado en ambos casos. De manera tal que, si bien la hipótesis que está más difundida en la literatura es que la termomorfogénesis, este tipo de respuestas a altas temperaturas, tiene más que ver con la termotolerancia, lo que nosotros proponemos es que la termomorfogénesis en realidad tiene más que ver con las respuestas al sombreado y que la planta, y tenemos datos a favor de eso también, tiene respuestas de tolerancia que son más independientes de este nódulo de respuestas. Y bueno, si me permiten, termino mostrándoles el grupo de gente con la cual comparto los experimentos. Pude contar algunas de las cosas de ellos en el día de hoy, pero bueno, vaya como agradecimiento a todo lo que hacen para poder pasar estos momentos donde a veces los experimentos y otras cosas de la vida tampoco son tan sencillas. Así que bueno, conocen a Romina, a Juan Cañola, bueno, no sé si la han visto a Belén, a María Belén de Luca, a Ezequiel Pereira y Mercedes Keller, que trabajan en IFEBA. Esteban estuvo un tiempo también en IFEBA, ahora está en FIL. Germán, Luciana, Antonella también trabajan en FIL. Majo ya tiene su propio grupo en exactas, pero la ponemos acá, no la dejamos escapar del todo y la verdad que nos da una mano muy importante. Y bueno, y gracias a ustedes por la atención. Buenísimo. Les avisaba recién que podían hacer sus preguntas por el chat. Les pido disculpas por los líos en la transmisión, pero me parece que llegamos al final de la charla un poco cortada al principio, pero muy bien. Estuvo perfecto. Quizás aprovecho ahora para volver a hacer la presentación de Jorge, que es agrónomo y magíster de la facultad,
y que hizo su doctorado en Inglaterra y que ahora es profesor titular de Fisiología de la Facultad de Agronomía e investigador superior de CONICET y participa tanto en el IFEA como en el Instituto del Lugar. Así que ahora voy a esperar desde el chat si quedan preguntas. Yo me iba anotando algunas cosas en el camino que me parecía fascinante la conexión entre mecanismos que tienen las plantas y parecía, no me imaginé que tenía esa apuesta a la planta a poder pagar el costo que le cuesta estar más tibiecita, más caliente. Es una cosa así como poder pagar el costo del calor. Sí, confieso que nosotros tampoco, ¿eh? No es que... A ver, cuando iniciamos los experimentos, por ejemplo, para ver qué pasaba con el fitocromo B, bueno, yo me jugaba que la planta tenía algún mecanismo para tener completamente separado una cosa de la otra, es decir, que en cierta manera esa reversión era una tara que no se la pudo sacar evolutivamente de encima, pero que de alguna parte después lo emparchaba. Bueno, no. Parece que no. No, y lo mismo que no era por el daño, sino de vuelta, para ser la primera, o sea, tener, no sé si es el mecanismo, pero percibir el calor tempranamente le permite despegarse del resto. O sea que más que una señal de peligro, es una señal de apertura, quizás o no. De apertura quiero decir Sí. de que térmicamente el ambiente es más propenso a que haya más luz, no sé, capaz que lo estoy diciendo mal, pero... Sí, lo que estaría indicando es que si vos tenés poca luz y tenés poca luz para fotosíntesis y encima está empezando a hacer calor, bueno, tenés pocos ingresos y muchos gastos. Mejor salir a buscar dinero. Está muy bien. Yo no encuentro, no sé si el chat está funcionando y no tengo ningún mensaje de WhatsApp todavía que explotó todo. Muy bueno, Jorge. Me está mandando un mensaje. Gustavo Madoni me pregunta por el chat del WhatsApp, ¿no? Estas cosas. Me parece que tus experimentos estás considerando la transmisión de calor que llega desde el suelo. Me parece que en tus experimentos estás considerando la transmisión de calor que llega desde el suelo a la plántula, pero no al verdadero efecto del golpe de calor que incide directamente sobre el follaje expuesto al sol. En este caso, este mecanismo no sería la solución. Claro, no sé si entendí bien lo que dijo Gustavo, este mecanismo no sería la solución. claro. En mi opinión es que este no es el mecanismo por el cual soluciona sacarse encima el golpe de calor, sino que lo usa por otro problema de la temperatura, que no es el golpe de calor, sino que simplemente el balance de carbono se le complica si combina sombra con temperaturas altas sin llegar a golpe de calor. Es decir, si tiene sombra, pasar de 10 a 20 o a 25, que no es una temperatura mala para la planta, pero ya le complica más el balance de carbono. Claro, es más caro. Después está Débora Rondanini, pregunta por el chat, muy interesante. Además de hipocótilos y hojas, ¿estudiaron efectos en estudios reproductivos, en estadios reproductivos? No tengo los anteojos. Nosotros en particular no, otros sí, es decir, por ejemplo, hay estudios que demuestran que también hay floración más temprana en la escala biológica, es decir, florece con menos hojas, algunas especies, otras no. Nosotros lo que estamos tratando ahora en este momento, Juan está trabajando con estos modelos de luz y temperatura, lo estamos tratando de llevar a maíz. La primera prueba que hizo fue agarrar el modelo así de Arabidopsis a lo bruto, sin tocarle nada, simplemente cambió el potencial de crecimiento de Arabidopsis, le puso un valor de potencial de crecimiento de maíz. Hace 4 pasó. Y la verdad que anduvo bastante bien. Obvio que, digamos, tiene algunas rigideces que lo hace medio sábana corta, ¿no? O frazada corta. Si arregla bien la temperatura, no arregla bien la luz, pero bastante predice. Está bueno, sí, justo Débora preguntaba, en posfloración de brassica vemos efectos aditivos del sombrero y la alta temperatura consistentes con los mecanismos que contás, con los mecanismos asociados.
Y después hay Interesante, una está bien. pregunta de Juan Din. ¿La respuesta a la temperatura se da antes que la respuesta al sombreado? O sea, si hay una diferenciación temporal. ¿La alta temperatura dispara una señal de alerta? No tenemos evidencias de eso. Lo que sí vemos es que si vos no tenés sombreado, la respuesta a la temperatura es más chica. Eh, Podés tener, pero por ejemplo, en condiciones de, si vos empezás a subir la luz y te acercás a los valores naturales, cada vez tenés menos respuesta a la temperatura. Así que yo no hemos hecho el experimento en ese sentido, pero yo no lo veo como una respuesta de necesariamente así, sin señales de sombra. Para mí la respuesta de alerta principal hacia los vecinos es la de los vecinos en sí mismos y la de la luz, ¿no? La Claro, luz reflejada. Lo otro sería como un fine tuning de la respuesta a los vecinos. claro. Está perfecto. Laura Yadjian pregunta, excelente seminario, y pregunta, ¿qué consecuencias tendrían estos resultados ante el cambio climático? ¿Se podrían compensar las pérdidas por respiración a nivel del canopeo? Bueno, es interesante eso, es decir, digamos, entender esto tiene consecuencias. Por ejemplo, si uno tiene que empezar a pensar en cultivos que soporten mejor ir aumentando las temperaturas, un problema va a ser pensar los eventos de temperaturas muy altas, ¿no? Los extremos de daño, ese es un punto. Hay que pensarlo por un lado. Pero por el otro, el hecho de decir, bueno, se empieza a subir el promedio de temperatura. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Y bueno, una cosa es, si vos pensás que esta respuesta es para evitar el golpe de calor, decir, bueno, yo estoy en una situación de golpe de calor, tendría plantas más altas. Me parece medio ridículo. Pero esa sería la consecuencia lógica de la primera hipótesis que yo planteé. En cambio, la segunda es, estas respuestas lo hacen, lo que las plantas le termina, entre comillas, preocupando a altas temperaturas, es el balance de carbono. Entonces, yo no sé si recuerdan lo que han estado, por ejemplo, hace un par de semanas en el seminario de Juan, donde veía que los maíces han sido seleccionados como para que les entre más luz al nivel de la hoja de la espiga y bajar la tasa de respiración como para mantener alto el balance de carbono en esas hojas. Una de las preguntas que me hago es si al seleccionar maíces que andan bien a altas densidades, indirectamente no habremos estado seleccionando maíces que anden bien a altas temperaturas. Ya. A lo mejor podemos relajar un poquitín la densidad o terminar de ajustar eso con la luz que le penetre. Pero más que pensar en plantas altas, yo pensaría en luz que penetre más la luz, en plantas que les penetre más la luz en el canopeo hacia la hoja de la espiga, ¿no? Está buenísimo. Eh, no más preguntas por ahora. Podemos esperar un segundo, pero estaba la pregunta de Débora Juan y no mucho más. Y lo que decía Gustavo también era parecido a lo que preguntaba Laura, lo decía en el contexto del cambio, la diferencia entre los golpes de calor y el aumento de la temperatura gradual. Así que te agradezco muchísimo, Jorge, y voy a editar la primera parte del seminario para que quede mejor del principio. Para que quede lindo. Sí. No, y me parece que tuvo un balance, desde mi punto de perspectiva, un balance muy bueno entre la profundidad de lo que están estudiando como mecanismos y la forma de contarlo, que fue muy, muy amena para quienes no estamos tan adentro de los mecanismos moleculares de señalización de plantas. Así que muchas gracias y nos vemos Bueno, el viernes gracias a que ustedes viene. por la atención. Chao, Jorge. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.